Hola buscadores de la oscuridad. Hoy hablaremos sobre un tema que tiene en su historia algo que ver con la temática bélica. Todos sabemos bien que el tema bélico es complejo, pues se habla de una de las partes fundamentales de todo territorio nacional que ha existido en el mundo. Los temas bélicos son muy interesantes, aunque crudos, pues en ellos nos hablan de historias reales que por diferentes intereses muchas veces económicos llegan a existir. Pero una de las tantas cosas de las que se hablan en estos temas es lo que nos obliga a hacer la guerra. Nuestro instinto de supervivencia se activa y no sabemos de lo que seríamos capaces. Muchos podríamos pensar que los efectos de la guerra solo llegan a afectar a un nivel de miedo o depresión, pero realmente los efectos de las mismas pueden ser desde raros hasta escalofriantes. En el siguiente video les hablaré sobre el caso de un soldado, donde descubriremos unas de las partes más ocultas de las guerras. El nombre del sujeto del que les hablaré hoy se llamaba Charles Doumery. Su historia no ha sido muy difundida en el mundo ni en el colectivo popular, pero creo que es interesante conocerla. Charles Doumery, nacido en el año 1778, fue un soldado polaco que a lo largo de su historia dejó mucho de qué hablar. Antes de ser parte del ejército de Polonia fue un soldado alistado en las filas de Prusia, quienes se enfrentaban a Francia en la guerra de la Primera Coalición. Durante su estancia en Prusia, Doumery se quejó de muchas cosas, no solo de la guerra, principalmente una de sus mayores quejas era la comida. Muchos pensarán que un soldado en medio de la guerra en lo último en lo que pensaría sería la comida, pues Doumery le daba mucha importancia a esta misma. Realmente con el pasar del tiempo desertaría de ese ejército por esta misma razón, incluso siendo un traidor, pues después de dejar el ejército de Prusia se iría del bando contrario por comida, formando parte así del ejército francés. Si bien se habla de que nunca se veía como una persona normal ni siquiera para los soldados de la misma guerra, pues tenía comportamientos raros al igual de que se quejaba por trivialidades, a veces parecía que no tenía miedo a la guerra y que vivía en su propio mundo. Una de las cosas que caracterizó a Doumery desde pequeño era la comida. Amante de la comida, todos a su alrededor lo sabían y se quedaban sorprendidos. Pues nunca tuvo un apetito común y corriente, pues comía en grandes cantidades desde siempre y le encantaba hacerlo. Al igual de que mencionan que tanto él como sus 8 hermanos gozaban de una salud envidiable, pues eran muy raras las enfermedades en su familia. Muchos familiares, al quedarse sorprendidos con ese apetito que tenía, no dudaban en llevarlo con el doctor, pues se preocupaban de que algo estuviera mal. Pero los mismos doctores decían una y otra vez que estaba perfecto, prácticamente normal, con la excepción de su altura, que era muy alta para la época, medía 1.91 metros. Como podemos imaginar, Doumery al alimentar esta forma de ser sufriría mucho en una vida militar, donde el comer es muy raro y más estando en guerra. Observaron también que Doumery no mostraba señales de enfermedad mental y, si bien era analfabeto, sus compañeros de tripulación y los doctores de la prisión que lo evaluaron lo calificaron con una inteligencia normal. A pesar de ingerir notables cantidades de alimentos, nunca llegó a vomitar, excepto cuando comía mucha carne cocida o asada. Tampoco se veían en él síntomas de una salud deteriorada y sus ojos se apreciaban en buen estado, al igual que su lengua. Su pulso era regular en 84 pulsaciones por minuto y su temperatura corporal era estable. Sus músculos mostraban una formación normal, aunque se concluyó que eran más débiles de lo normal, aun cuando en su estancia en el ejército hubo caminado 14 leguas. Durante su estancia en Francia dicen que la falta de alimento lo volvía casi loco. Su salud mental se vio tan deteriorada por la guerra y la falta de comida que empezó con comportamientos raros. Dentro de los testimonios de otros soldados dicen que cuando se encontraban cerca de París, Doumery haría uno de sus primeros actos más extraños que pudieron ver sus compañeros. Pues entre los soldados empezaron a decir que Doumery se comía gatos callejeros, se dice que llegó a consumir alrededor de 174. Y aunque no le gustaban los vegetales, dicen que empezó a comer de 1 a 2 kilos de césped al día. Sus mismos compañeros veían como poco a poco Doumery hacía cosas más locas que las anteriores, pues estar escondidos por los enemigos a veces sin comer por días para Doumery era un infierno. Parecía que Doumery le preocupaba más que iba a comer en ese día que perder la vida por una bala. Mientras más tiempo pasaba, Doumery durante la guerra más cosas sorprendentes hacía para sus compañeros, teniéndole admiración, miedo y asco. Más tiempo pasó y Doumery no podía saciar esa hambre tan extrema, hasta que,
dicen sus compañeros en relatos no oficiales. Que empezó a comer gente, esto lo pudieron apreciar en una ocasión, cuando a un compañero suyo tras ser herido de bala en una pierna y pedir ayuda, el primero en acercarse fue Doumeri. Si bien dicen que al principio quería ayudar, sucedió que después trató de comerse su pierna, que si no hubiera sido por otro compañero que lo impidió, Doumeri se hubiera acabado su pierna vivo. Después de ese día, Doumeri se daría cuenta de una nueva forma de saciar su hambre y sus compañeros de cuidarse de él. Dentro de los siguientes días después de ese acontecimiento, Doumeri, dicen, empezó a comer cadáveres de soldados muertos, aliados o enemigos. Pues en más de una ocasión después de enfrentamientos o en momentos de descanso, Doumeri aprovechaba para hacer de las suyas y desaparecer partes o cadáveres completos, donde escondido sin alertar a nadie saboreaba sus manjares. Ninguno de sus compañeros pudieron demostrar de forma fidedigna que Doumeri hacía eso, pero al ver lo que hacía no le sorprendería. De todas formas, en aquellos años había una guerra, tenían cosas más importantes en que pensar. Aparte, Doumeri era un grandulón que ayudaba de algo, incluso se llevaba bien con todos, lo único que lo diferenciaba era su apetito. Todo siguió igual hasta que en una ocasión lo capturaron junto con sus compañeros. Un navío de tripulación británica se encargó de hacerlos prisioneros de guerra, donde los oficiales se quedaron atónitos por el apetito de ese hombre. Incluso le daban mucha comida para ver cuánta podía comer, incluso en una ocasión le dieron hasta velas, las cuales devoró todas. También se decía que en una ocasión él se comió al gato de la cárcel. Fue tal punto su capacidad de comer que los mismos británicos ya no lo tomaban como un prisionero, sino como uno más de ellos, pues además de comer mucho tenía una personalidad que le caía bien a todos. Fue tal su popularidad que los mismos británicos invitaban médicos para estudiarlo, pues pensaban que una persona que comía tanto no podía estar saludable. Pero se daban cuenta que no solo estaba saludable, sino que tenía una perfecta salud, al igual que un buen sentido del humor. Comía cantidades enormes de comida, raciones de hasta 10 prisioneros, sin vomitar, orinar o hacer del baño en grandes cantidades, y seguía con hambre. Tal como dijo un doctor que lo vio en vivo. La ansiedad con la que devora su carne de res, cuando su estómago no está lleno, se parece a la voracidad de un lobo hambriento que arranca la carne y la traga con glotonería canina. Para lubricar su garganta, cuando está seca, ingiere de 3 bocados la grasa de las velas, y de uno solo se come también la mecha, la cual envuelve como si fuera una pelota, con cuerda y todo. Si no hay otra opción, es capaz de comer grandes cantidades de patatas o nabos crudos. Pero, en caso de haber alternativa, nunca probaría el pan o las legumbres. Y aunque tenía la leyenda negra de comer gente, su personalidad y magníficas habilidades dejaban que la gente se olvidara de eso. La razón de su apetito nunca fue descubierto. No existe información sobre lo que ocurrió con Doumeri después, o con los otros prisioneros de Loche, tras la conclusión de su prueba experimental, y no se sabe si regresó a Francia o a Polonia, o si continuó en Liverpool. Su caso volvió a ser noticia en 1852 cuando Charles Dickens escribió sobre Doumeri. Ahora, en mi opinión, un hombre como este, cenando en un escenario de Drury Lane, atraería más público que un mero actor de tragedias que mastica palabras sin sustancia en vez de carne saludable. La historia de Doumeri es una de las más extrañas que existen. Al final, mientras le dieran de comer y trataran bien, sabían que no debían preocuparse por ser devorados por un potencial caníbal de la guerra. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima.